En Amós capítulo 7 vemos el profeta de Dios luchando. El ministerio es una lucha. Si un creyente quiere servir al Señor, siempre es una lucha. Es una lucha en muchos sentidos de la palabra. Es una lucha en sembrar la semilla de la palabra de Dios, y doy gracias al Dios, al Señor, por las canciones que cantamos hoy. Justo van muy bien con el sermón de seguir a Cristo, y a pesar del costo, a pesar de lo difícil que a veces es en servir al Señor, no importa quién es, el pastor de la iglesia, los líderes en la iglesia, las maestras o maestros en la iglesia, o los hermanos en la iglesia que están sirviendo de alguna manera, siempre es una lucha. Y Amós estaba luchando. Al ver el pueblo desobediente a Dios, y al observar milagrosamente por una visión el juicio de Dios, él luchaba en oración a Dios de parte del pueblo, digamos, para que Dios no los castigara y que obrara entre ellos. Pero también él tenía que luchar enfrentando al rey con su pecado y lo que Dios iba a hacer al rey, porque él no estaba guiando al pueblo como correspondía. Y el rechazo del rey, el rechazo del sacerdote Amasías. Ellos eran los líderes espirituales del pueblo, y en vez de guiarlos en obediencia a Dios, estaban permitiendo la hipocresía, la idolatría, y fue muy, muy triste. Cuando ministramos la palabra de Dios con otros, compartimos con los incrédulos, compartimos con los creyentes, a veces no hay una respuesta como nos gustaría ver, pero tenemos que interceder a Dios, orar a Dios, tenemos que sembrar la semilla y seguir sirviendo al Señor. En Amós capítulo 7 vemos a Amós luchando en su ministerio. Vamos a mirar en capítulo 7, versículo 1. Aquí en versículos 1 al 9, Dios revela a Amós su juicio, cómo él va a juzgar a Israel. Y Amós responde intercediendo. Versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Y aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos,
y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Es interesante que Amós no oró a Dios para que no destruyera al rey y a los templos, sino que aceptó el juicio que Dios declaró, porque Dios tenía razón. Él no podía tolerarlo más y estaba mal delante de Dios. Y Jeroboam era una de las causas principales de la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Dios. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Hasta ahí vamos a leer. Acuérdense que el nombre Amós significa carga. Amós llevó una tremenda carga delante del pueblo de Israel, porque él veía su rebeldía, su idolatría, su desobediencia delante de Dios. Veía su estado espiritual con toda su hipocresía y cuán lejos estaba de Dios. Cuando uno está en el ministerio, cuando uno está ministrando a otros, testificando por Cristo, enseñando una clase de escuela dominical, predicando en la iglesia, hablando con sus vecinos, lleva una carga. Porque Dios le ha hablado, le ha mostrado el fin de los incrédulos. Y le ha mostrado a través de su Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras la obra que Dios está haciendo en la vida de hijos de Dios desobedientes a Él, por más que ellos no lo ven. Y llevamos una carga para ayudarles a volver a Dios. Y vemos a Amós luchando. Primero vemos él intercediendo por el pueblo. Dios le va revelando a través de algunas visiones su juicio. Primero, langostas que Él está preparando. Él está preparando para mandarlos en su momento perfecto. Menciona la cosecha del rey, que aparentemente fue una cosecha menor al principio de la cosecha, para alimentar los animales que tenía el rey. Pero luego vendría la cosecha general para la alimentación del pueblo, para el invierno, y Dios estaba por mandar el juicio, mandar esas langostas para comer todo. ¿Y cómo responde Amós? Pidiendo a Dios misericordia, intercediendo por el pueblo. Miren en el versículo 2, dice: y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Dios había prometido que cuando su pueblo desobedecía a Dios, que Dios iba a actuar en contra. Y muchas veces Dios usó esas langostas como un juicio. En vez de usar otros pueblos al principio, con el tiempo Él usaba otros pueblos. Porque de esta manera ellos podrían detectar por el pacto que Dios había hecho con ellos, que era Dios que los mandó estas criaturas, esos insectos que comía todas sus cosechas, y darse cuenta en Deuteronomio 28 al 31
Dios con mucha claridad le dijo a su pueblo, si me obedecen, les voy a bendecir. Si me desobedecen, voy a mandar langostas, voy a mandar pestes, voy a mandar dificultades. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Ahora es una visión. No ha acontecido. Y en su amor para el pueblo de Dios, por la carga que él llevaba por el pueblo, empieza a interceder. Por favor, Señor, es un pueblo pequeño, no lo mande. ¿Cuál es nuestra respuesta al saber el fin de los incrédulos? Al saber lo que Dios ha establecido en su palabra, el fin de los que no conocen a Dios. Es un lugar eterno de sufrimiento. Tenemos una actitud de indiferencia. Bueno, esa es la vida que ellos elijan. Es lo que ellos quieren. Lástima que ellos no conocen a Cristo. O llevamos una carga para ellos. Llevamos una carga pensando qué sufrimiento que van a pasar. Qué terrible que va a ser para ellos si ellos no conocen a Cristo. Y yo conozco la verdad. Yo entiendo lo que Dios va a hacer en su vida. Llevamos una carga para ellos. Pero aún también para los creyentes. Vemos que Dios obra en la vida de los creyentes disciplinando. Eso es una disciplina, un castigo directo de Dios por la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Dios. Y Amós está intercediendo. Estamos intercediendo por nuestros hermanos que están alejados de Dios, que están apartados de Dios, que están en desobediencia y rebeldía. Es interesante que Dios estaba pronosticando un juicio. En este momento, como hemos visto en el libro de Amós, estaban prósperos, estaban pasando la vida muy bien. Y eso es una de las razones por las cuales rechazaron la palabra de Dios. Y que dijeron, está loco Amós, está loco porque está hablándonos como si fuéramos desobediente a Dios y como que estuviéramos mal. Mire cómo Dios nos ha prosperado. Mira cómo Dios está proveyendo para nuestra vida. Amós sabía que eso no iba a continuar y que un día Dios iba a disciplinar y castigarlos duramente, y por eso él oraba y rogaba a Dios, y en su misericordia dice que Dios se arrepintió. Ahora no se asusten con esa frase, esa palabra. Simplemente quiere decir que cambió de planes. Cuando él reveló a Amós que él iba a mandar los langostas y luego que él iba a mandar el fuego, él estaba planeando mandarlo. Pero al ver la oración y sentir las palabras de Amós, decidió cambiar de planes. Ahora Dios es soberano, así que Él puede hacer lo que Él quiere. Si Él quiere disciplinar y tiene intenciones de disciplinar, Él puede hacerlo. Pero sabe, hermanos, si nosotros estamos orando a Dios, podemos ser la influencia que mueve la mano de Dios para obrar en la vida de alguien, para que conozcan a Cristo o para que vuelva al Señor. Me encantan las palabras en Santiago acerca de Elías, porque la descripción de Elías en Santiago capítulo 5 es que Elías era una persona común y corriente como usted y yo, sujeto a pasiones de debilidad, desánimo, dificultad, frustración. Dice en Santiago 5,
versículo 16, al final del versículo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago está animando a los hermanos a orar, animándoles con esa frase, la oración eficaz del justo. Cualquier creyente que está justo delante de Dios puede mucho, y guiado por Dios da el ejemplo de Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y vemos en la vida de Elías, él se desanimó. Lo que nuestro hermano compartió, que uno se desanima, es algo que todos hemos pasado, todos hemos sufrido eso. Pero a pesar de esa debilidad y ese desánimo, Dios puede y quiere usar tus oraciones delante de Dios. Dios puede obrar. La hermana Sandra compartió que Genoveva pidió oración y que no había visto a su hijo por mucho tiempo. Y de repente, comunicándose con ella, que de repente apareció su hijo, y no dudo que sea en respuesta a la oración de nuestra hermana y algunas otras hermanas que estaban orando por ese acontecimiento. Dios usa las oraciones para obrar en la vida de incrédulos para que conozcan la verdad, y también en la vida de creyentes para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Amós está intercediendo y dice, Señor, por favor, Langostas no, es un pueblo pequeño. Y Dios cambió de planes. Dios le mostró fuego del cielo en una visión, y Amós le dijo, oh Señor, por favor, no fuego, porque es un pueblo pequeño. Y Dios cambió de planes. Su oración movió la mano de Dios, el Creador. Tus oraciones y mi oración puede influenciar el Creador de los cielos y la tierra, para que Él obre de una manera específica en la vida de un incrédulo para que conozca la verdad. O que obre en la vida de un creyente desobediente, rebelde, para que se arrepienta y vuelva a Dios. Usted dirá, pero pastor, yo no lo veo. Y bueno, andamos por fe, no por vista. Nosotros oramos confiando en las promesas de Dios, aunque no lo vemos. No seamos como Tomás, que dijo, no, si yo no lo veo su costado, si no meto mi mano en su costado o en los agujeros en su mano, yo no lo voy a creer. Seamos creyentes, confiando en las promesas de Dios. Amós se atrevió a orar a Dios y pedirle, por favor, Señor, que no lo juzgue de esta manera. Ahora es interesante que Dios le reveló a él que iba a matar a Jeroboam, iba a obrar de una manera muy fuerte en la vida del sacerdote, y aceptó ese castigo porque se dio cuenta que tenía razón Dios. Dios dijo, puse la plomada de albañil y no es recta mi pueblo, lo castigaré. Dijo en Amós 7, en versículo 8, al final dijo, no lo toleraré más. La plomada de albañil se pone cuando está edificando una pared, para asegurarse de que lo está haciendo de manera correcta, digamos derechito. Pero también se pone la plomada después de años, cuando está refaccionando o cuando está trabajando, para ver si se movió algo.
para ver si sigue derecho. Y aparentemente eso es lo que pasó en este momento, digamos. En versículo 7 dice, me enseñó así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Fue hecho bien la pared. Israel estaba hecho derecho sobre la ley de Dios, sobre sus principios. Estaba, digamos, derecho en su comienzo, pero dice, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Ya se desviaron, ya se inclinaron hacia el mal, hacia la idolatría. Hay que derribarlo y hay que ponerlo derecho, hay que juzgarlo. Y no lo voy a tolerar. Y Amós se dio cuenta que tenía razón. Dios es un Dios justo. Tenía que obrar y corregir esa situación. Debemos darnos cuenta, hermanos, que los incrédulos un día van a enfrentar el juicio de Dios. Un día van a tener que mirar cara a cara a Dios y dar cuenta a Dios por su pecado. Y tenemos la oportunidad en nuestra vida, y mientras que ellos viven, hablarles de la salvación y la justicia de Dios, y que se pongan en una relación personal con Dios. Pero también los incrédulos, los creyentes, perdón. Un día Dios va a juzgar a todos los creyentes. A cada creyente hay que ponerse delante del tribunal de Cristo. Justo anoche estamos estudiando eso en el seminario. Y dice en la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario. No es una opción, no es una posibilidad, es algo cierto. Es necesario que todos nosotros, cada creyente, el apóstol Pablo incluye a sí mismo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No está hablando de algo moralmente malo como el pecado. Está hablando de la vida que hemos vivido y el servicio para Dios, y donde Dios va a analizar cómo usamos nuestra vida. Si la usamos para Dios o si usamos nuestra vida para nosotros. Y todo lo que hicimos para Dios y servimos para Dios, Él va a analizarlo y Él va a dar una recompensa. Algunos creyentes dicen, pero no tengo tiempo para servir a Dios. Tengo que trabajar, mi familia, tengo que dedicarme a esto, aquello, lo otro. Y entiendo, es cierto que el trabajo requiere mucho tiempo, pero tiene que haber un tiempo para servir a Dios. Tiene que haber un tiempo donde nosotros no. El domingo es para escuchar la palabra de Dios. Es para involucrarme en la iglesia de Cristo y servir a Dios. Y le digo, hermanos, que un día Dios va a dar una recompensa. Él va a examinar nuestra vida, cómo usamos nuestro tiempo, y nos va a dar una recompensa por haber servido a Dios. Según las posibilidades, según su llamado, según los dones o el don que nos ha dado, y nos va a dar una recompensa. Debemos orar por los que no están sirviendo a Dios. Hay muchos creyentes que están apartados, muchos creyentes que son totalmente indiferentes a Dios y conocen la palabra de Dios, pero no están sirviéndole a Dios.
Amós está intercediendo por el pueblo de Dios, orando a Dios que no lo juzgue, pero también orando para que Dios obre en sus vidas. Luego él no solamente está luchando con Dios, intercediendo por el pueblo, pero está luchando con el rey y el sacerdote, con los líderes de Israel, y está enfrentando al hombre. Él intercedió por el pueblo delante de Dios, pero está enfrentando al hombre. Debemos orar, debemos pedir a Dios que Él obre, pero también debemos hablar. Debemos hablar con el incrédulo, debemos hablar con el creyente, tratando de convencerlo a volver, enfrentándolo con su pecado. Mire cómo Él los enfrenta y aprendemos algunas lecciones. No es fácil enfrentar un creyente desobediente y rebelde. Muchas veces ellos rechazan nuestras palabras. Muchas veces nos miran con menosprecio, con desprecio. Muchas veces no dan importancia. Y lamentablemente así fue con Amós. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Ahora, cuando él habló con el rey, o quiso hablar del rey, pareciera que el sacerdote Amasías escuchó el mensaje, pero el rey no le dio importancia. Amasías, el sacerdote, le relata y le comparte lo que Amós había dicho. Y Amasías no creyó en Dios. Dios iba a juzgarlo a él. Comunicó este mensaje. Le dijo, Dios le había dicho a Amós: voy a destruir el templo y voy a llevar a Jeroboam, y él va a ser llevado en juicio. Lo voy a matar y voy a juzgar su familia. Un mensaje muy, muy fuerte para el rey. Es muy triste. Nosotros sabemos, nuestro mensaje no es muy popular. El mensaje de Amós no fue muy popular. Amasías no lo dio importancia. Jeroboam no lo dio importancia. Dijo Amasías, dijo Amós, versículo 10, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Miren cómo reciben el mensaje. Muy negativo ese Amós. Mire cómo él habla, está en contra de ti. No estaba en contra de Jeroboam. Estaba tratando de comunicar en primer lugar el mensaje de Dios. Dios le había revelado a Amós este mensaje. Estaba simplemente comunicándole la verdad. A veces cuando uno habla del Evangelio, la gente se ríe. No me hables del infierno. No me vas a asustar. No me vas a asustar con ese mensaje negativo. No hay un infierno. No, yo no tengo miedo de morir, no tengo miedo del futuro. Ustedes siempre hablan del infierno tratando de asustar a la gente para manipular a la gente. Y yo le digo, pero usted cuando está en su casa, ¿no le enseña a sus hijos que no metan el dedo en el enchufe? Sí, lo enseño. ¿Usted está tratando de asustar a su hijo? Sí, lo quiero asustar porque si mete el dedo se va a morir. Y bueno, es porque es verdad, ¿no es cierto? Bueno, el infierno es un lugar verdadero. Dios no lo hace
No lo dice para asustarnos, sino para instruirnos en la verdad y para que evitemos ese lugar. Amós estaba siendo fiel al mensaje, compartiendo la verdad del juicio de Dios. No estaba en contra de Jeroboam. No se desanimen, hermanos, cuando la gente rechace el mensaje, mirándolos raro, mirándolos como que estamos mintiendo, como estamos hablando de cosas que no son ciertas, cuando sabemos que Dios lo ha revelado. Y como he dicho muchas veces a la gente, amigo, o eso es la verdad, o es la mentira más grande en el mundo. Y por supuesto, yo creo que es la verdad de Dios, no es una mentira. Jesucristo habló de un lugar de sufrimiento eterno. Y debemos compartir este mensaje con otros. Debemos hablar con los hermanos que están apartados para que no malgasten su vida, para que no vivan alejados de Dios, para que permanezcan en la vida, para que caminen con Dios y que viven vidas útiles en las manos de nuestro Dios. Vemos el mensaje de Amós al rey, un mensaje que fue rechazado, un mensaje que cayó sobre oídos sordos, lamentablemente, pero fue fiel Amós en entregar el mensaje de Dios al rey y a Amasías. Tenemos que ser fieles en exhortar a los hermanos, en exhortar a los que están apartados de Dios. Dice la palabra de Dios que leímos en el libro de Hebreos, el deber de cada creyente con sus hermanos. Dice la palabra de Dios, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. ¿Qué reacción debemos tener cuando vemos un hermano que está en pecado? ¿Ignorarlo? Debemos mirarlo, qué lástima que fulano de tal está haciendo tal cosa. Compartirlo con otros. Mire cómo vi que fulano de tal está haciendo y hablando y tomando ese decisión. No, debemos hablarlo, debemos exhortarlo, debemos enfrentarlo para ayudarlo a no endurecer su corazón por el pecado. Qué triste cuando un hermano observa otro creyente que habla de lo mal, del mal que está haciendo y que calla la boca. Amós no cayó la boca. Él habló con el rey, él habló con el sacerdote y decía que estaban mal y que Dios iba a juzgar a Israel por su hipocresía y por su pecado. Hermanos, con amor intentamos restaurar a nuestros hermanos en pecado, en maldad, con paciencia, con misericordia, con ternura, con lágrimas. Hablemos con ellos, animándoles a volver a Dios. Y no se desanimen si no te escuchan. No se pongan mal si te menosprecian o rechacen sus palabras, sino hablemosle de la palabra de Dios. Eso es el mensaje de Amós al rey. Ahora vemos a Amasías, el sacerdote. Los sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento tenían roles o tenían responsabilidades diferentes. Los sacerdotes estaban en el templo ofreciendo sacrificios, enseñando la palabra de Dios, instruyendo al pueblo, y los profetas estaban mirando al pueblo, marcando el pecado, animándoles a arrepentirse. Deberían trabajar juntos, deberían estar apoyando el uno al otro, pero lamentablemente el pecado
afectó a Amasías de tal punto que cuando él escuchó la profecía de Amós, lo menospreció y lo rechazó. Miren cómo respondió Amós en versículo 12. Amasías. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Acuérdense que Amós era del sur de Israel, de Judá, y que él estaba predicando en Israel, en el norte, y donde estaba Jeroboam. Y Amasías está diciendo: volver a tus pagos, comer el pan allá, vuelve a tu casa, no nos interesa tu mensaje, no te creemos. Sos un vidente, y la palabra vidente aquí es una palabra de menosprecio. Estás mirando visiones, están teniendo sueños malos, equivocados. No les creímos. Era una expresión de menosprecio. Es triste cuando uno quiere ayudar a algún hermano en la iglesia y con amor y con paciencia le habla y se enojan o te menosprecian o te dan poca importancia. ¿Quién sos vos para hablarme a mí? Mira tu vida, mira tus errores, tus equivocaciones, mira cómo vos estás actuando. Eso es triste. Pero no se desanimen, porque eso es lo que pasó con Amós. Y cuando estamos caminando con Dios, el hermano en pecado o va a responder: tenés razón, oremos juntos, vamos a orar a Dios, y va a responder correctamente, o lamentablemente va a responder muchas veces rebelándose contra Dios y rechazando tus palabras, porque están rechazando a Dios. Hay a veces una rebeldía abierta donde la persona menosprecia, como Amasías, y está mirando a Amós. Andar a tu casa, no estás bienvenido acá, anda para allá. Hay a veces una rebeldía abierta. A veces la gente, cuando uno trata de hablar: oh, pastor, usted no entiende, usted tiene una familia diferente, tiene hijos diferentes, tiene una situación diferente económica, o tiene una situación diferente en la crianza y un montón de cosas, y rechazan. O a veces hay una rebeldía, yo llamo rebeldía silenciosa, donde te miran y dicen: bueno pastor, bueno. Y como que están por afuera de acuerdo, pero adentro. La rebeldía es igual que la rebeldía abierta. En vez de decir: no lo voy a hacer, no me entiendes, vaya con su Biblia, esto no funciona. Los jóvenes y la vida que vivimos hoy es una vida de corrupción y una vida de inmoralidad. Te dicen: bueno, pastor, gracias, pastor. Pero van a seguir con su rebeldía y van a seguir con lo que ellos quieren hacer. Los dos extremos son tristes en la vida de un creyente. Deberíamos tener corazones sinceros, corazones abiertos, corazones dispuestos a recibir la palabra con mansedumbre, para hacer lo que Dios dice en su palabra, sabiendo que un día vamos a tener que enfrentar a nuestro Dios y dar cuentas a Él por la vida que hemos visto. Amasías no quería saber nada, rechazó con menosprecio. No se sorprendan si intentas hacer el bien y estás sirviendo a Dios y te rechazan con menosprecio, rechazando la palabra de Dios.
Y al final Amós mira a Amasías. Y Amós tenía una palabra muy, muy fuerte para Amasías, de lo que iba a pasar con él y su familia. Y con esto terminamos. Versículo 14 dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Mire, Amasías, yo no soy nada. Yo soy un hombre del campo. Dios me llamó y Dios me dio un mensaje y yo necesito ser fiel a Él. Así que no tengo miedo de tus amenazas, no me afecta tu menosprecio, no voy a volver a mi casa, voy a ser fiel al Señor. Qué ejemplo para nosotros de fidelidad, sabiendo que él iba también a enfrentar a Dios y que tenía una responsabilidad delante de Dios. Y el rechazo del rey y de Amasías no le daba a Amós libertad de decir, bueno, yo me voy, me vuelvo a mi casa, no sirvo más al Señor. Su obediencia al Señor no dependía en el resultado, en la respuesta, la reacción y la actitud de Amasías, sino que se debía a su responsabilidad delante de Dios. Versículo 15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías estaba muy cómodo en el palacio y en el templo. Amós tenía un trabajo muy, muy duro y muy difícil. Fue rechazado y menospreciado. Pero Amós sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y que en ese momento Amasías estaba cómodo, pero Dios lo iba a juzgar. Y Amós sabía su responsabilidad delante de Dios. Y un día Dios iba a revertir todo. Dios iba a juzgar a Amasías y él iba a sufrir la consecuencia de su desobediencia. Y él iba a tener que rendir cuentas a Dios, si él era fiel o no. Hermanos, seamos fieles a Él. Dejamos el mundo atrás, miramos a Cristo, seguimos a Cristo y un día vamos a estar en su presencia. Sembramos la semilla de la palabra de Dios, regamos la semilla de la palabra de Dios y esperamos ese encuentro con Dios. Seamos fieles en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en nuestra lucha terrenal, intercediendo por los demás, los incrédulos, los hermanos, tratando de ser una bendición a ellos, dejándolo en las manos de Él. Vamos a orar al Señor.